Muy buena tarde, jóvenes de primero básico. Vamos a dar inicio a nuestro cuarto bloque y les sugiero que por favor hagamos la división del tercer al cuarto bloque, ¿verdad? Ustedes ya saben que quizás ustedes pueden hacer un dibujo, pueden doblar la hojita y separar entonces el cuarto bloque del tercero. El tema que tenemos el día de hoy es acerca sobre la Constitución Política de la República de Guatemala. Recordemos que la Constitución Política de la República de Guatemala fue creada el 31 de mayo de 1985, en este caso por la Asamblea Constituyente. En el tiempo donde se creó la Constitución Política de la República de Guatemala, estaba el general Óscar Humberto Mejía Víctores como el presidente de la República de Guatemala. Dicha Carta Magna de la Nación, que recordemos que así se le conoce a la Constitución Política de la República de Guatemala, entró en vigencia en este caso, ¿verdad?, 14 de enero de 1986. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente al siguiente año, hablando en cuestión de meses, ¿verdad? Pero en este tiempo entonces fue creada la Constitución Política de la República de Guatemala. Años después, en noviembre de 1993, existió una reforma. En esta reforma se le dice reforma porque se hicieron algunos cambios en cuestiones de algunos artículos, ¿verdad? Como por ejemplo, se constituyó o se decretó de alguna manera tiempo de los políticos, si lo podemos decir así, cuánto tiempo tardaba el periodo, por ejemplo, del presidente, vicepresidente, de los diputados. Entonces, todo eso fue lo que vino a reformar en ese año en nuestra Constitución. Prácticamente, ¿verdad? En esta Constitución nosotros podemos decir que está generalizada en nuestro país. Prácticamente nuestras leyes abarcan los 22 departamentos existentes en nuestro país, tanto como en los 338 municipios de los departamentos de nuestra querida Guatemala. Seguidamente tenemos en qué se divide la Constitución Política de la República de Guatemala y tenemos tres partes. La tercera, bueno, se los voy a mencionar, a veces algunos los toman en cuenta y otros no, pero la vamos a tomar en cuenta nosotros porque está en nuestro contenido. La parte dogmática. Cuando estamos hablando de la parte dogmática, recordemos que estamos hablando sobre los artículos del 1 al 39. Cuando usted viene, y de hecho yo le sugeriría que vaya y corra a jalar su constitución, y si no tiene una constitución, pues pueda descargarla del internet, que también ahí aparece. Y en los artículos del 1 al 139 nosotros vamos a encontrar los derechos y las libertades que tiene cada ciudadano en nuestro país. ¿Por qué? Porque recordemos que en nuestra ley nosotros también encontramos nuestros derechos y nuestras libertades, como dice ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 139 artículos en los cuales nos están hablando de estos factores muy importantes. La otra parte es la parte orgánica. La parte orgánica se constituye del artículo 140 al artículo 262. Aquí nos habla de cómo está constituido la jerarquía, podremos decir, o el poder en nuestro país. Por ejemplo, vamos a hablar de los tres organismos fundamentales de la organización en nuestro país, que son el organismo legislativo, ¿verdad?, y el organismo ejecutivo y el organismo judicial. En estos tres, recordemos que estamos hablando, ¿verdad?, sobre dónde se encuentran los diputados, dónde se encuentra
cargo el presidente, vicepresidente y en este caso, los jueces y las Cortes Supremas de Justicia. Entonces, en los artículos 140 y 262 encontramos cómo está constituido en sí los organismos que velan por el desarrollo también de nuestro país. Y la parte que les mencionaba al inicio, que es la parte procesal, aquí, ¿por qué les hice mención de que algunos lo toman en cuenta y otros no? Prácticamente hay algunas personas que prácticamente sostienen que solo hay dos partes, la dogmática y la orgánica, ¿verdad? Pero la cual este criterio lo tomó prácticamente el licenciado Ramiro de León Carpio, que prácticamente ha aceptado por muchos juristas. Eso significa que él sí tomó en cuenta esto, ¿verdad? Prácticamente en este lado tenemos las garantías y los mecanismos para hacer velar los derechos establecidos. ¿Qué significa? Que en esta parte es donde se tiene que ver o velar que sí se cumpla todo lo establecido en nuestra Constitución Política de Guatemala, conocida como la Carta Magna de la Nación. Recuerden ustedes que esta ley no está debajo de cualquier otra ley aquí en nuestro país. Al contrario, la Constitución Política de la República de Guatemala está por encima de todo y por eso se supone, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacerla valer y velar, no solo por los derechos, como decía aquí, derechos y libertades, sino también por algunas obligaciones que más adelante vamos a seguir estudiando, pero es muy importante que sepamos que con esta Constitución Política de la República de Guatemala se ha establecido una organización donde el ciudadano lo que tiene que hacer es respetar cada uno de estos artículos, cada uno de estos acuerdos, para poder tener un desarrollo social y que nuestra nación logre resaltar, ¿verdad?, desarrollarse en todas las áreas, en todos los lugares. Por eso les mencionaba los 22 departamentos. No solo dice la Constitución Política de República de Guatemala está solo para las ciudades o solo para ciertos departamentos, no, está constituida para toda la nación, ¿verdad? Entonces eso significa que usted va a ir ahora y va, por favor, conseguir su constitución y vamos a leer estos artículos y van a ustedes a conocer por qué tenemos derechos y libertades y cuáles son esos derechos y esas libertades que nosotros tenemos. También podemos ver los organismos de nuestra nación y conocer más adelante también las obligaciones. Entonces nos vemos en el próximo video. Feliz tarde.